Para manejar mejor toda información que nos proporciona esta herramienta, lo primero que has de hacer es saber diferenciar entre filtros y segmentos. Parecen lo mismo, pero son diferentes. Mediante los filtros, lo que hacemos es seleccionar unos datos según unos parámetros que definimos y descartamos otros. Mediante los segmentos, lo que hago es filtrar la información, pero solo de forma temporal, teniendo en cuenta los datos que tiene ya Analytics. Los filtros pueden consultar información en este caso concreto, pero luego puedo volver a toda la información completa siempre que quiera. Veamos cómo se comporta cada uno dentro de Analytics. Dentro de cada cuenta de Analytics pueden existir diferentes usuarios. Cada uno puede tener diferentes propiedades en la cuenta y cada uno puede configurarse con diferentes vistas de los datos. Puedo filtrar qué datos veo en cada una de las vistas, lo cual es algo trabajoso. O simplemente puedo hacer una sola vista en la que filtre datos que realmente nunca me interese ver. El primer filtro en este aspecto sería, por ejemplo, que dejara de aparecer todo el tráfico que generamos nosotros mismos. Es decir, quitar nuestras propias visitas. De esta forma, los datos de visitas que hago yo mismo o las IPs que yo considero no aparecen en mi vista general. Los spammers dejan mensajes en los resultados de analítica y confunden nuestro tráfico real. Es importante también que sepamos identificar este tráfico irreal y fraudulento y lo filtremos. Veamos otros filtros que pueden ser interesantes. El primero puede ser que me filtre el tráfico que proviene exclusivamente de un canal concreto, por ejemplo, de un dominio particular o subdominios donde he puesto una campaña de publicidad concreta. Otro ejemplo es filtrar el tráfico que recibe una parte específica de nuestra web. Por ejemplo, podemos crear diferentes vistas para analizar por separado el tráfico que recibe el blog, o el tráfico que recibe la página de nosotros, o el tráfico que reciben los descargables en PDF que ofrecemos a los clientes, para analizar diferentes estrategias en función de cada uno de los objetivos. Puedo filtrar también, por ejemplo, el tráfico que recibo de cada determinado país o idioma, para ver dónde recibo más visitas de cada uno de los países donde está la empresa. Vistos los filtros y para qué pueden servirme, vamos a ver ahora algunos segmentos que me pueden ser útiles en mi estrategia de marketing digital. La gracia de los segmentos es precisamente analizar cómo se comportan diferentes tipos de audiencia. En función a mi análisis podré saber exactamente cómo enfocarme a cada tipo de público. Los segmentos también pueden servir para analizar cómo interactúan diferentes segmentos entre sí y comparar para observar sus diferencias de comportamiento. Si desde el panel de audiencia doy al botón Nuevo segmento, me aparecerán diversos tipos de segmentos ya definidos, que por norma general son los que voy a necesitar. Por ejemplo, aquí podéis ver segmentos como hizo una compra, buscó en el sitio, sesiones con transacciones o sesiones con rebote, entre otros. Puedo elegir hasta 4 segmentos para verlos en mi vista. Puedo crear también mis propios segmentos personalizados, teniendo en cuenta 4 factores. Por una parte están las condiciones. En esta parte escojo usuarios o sesiones y le digo a Analytics que quiero que me los muestre solo si cumplen tal o cual factor. Por ejemplo, usuarios que provengan de una determinada campaña que he hecho en redes sociales y que además han visitado determinada página. También puedes crear segmentos según secuencias, es decir, usuarios que hayan realizado una determinada ruta de navegación dentro de la página, determinando cuál es la página en la que quieres que empiecen. Una vez hayas entendido cómo utilizar los segmentos para que te ayuden a crear contexto en tus datos, podrás hacer sugerencias con muchísimo más sentido. No te olvides nunca de los objetivos que tienes finalmente y pronto los datos te dirán todo lo que tienes que saber. Para manejar mejor toda información que nos proporciona esta herramienta, lo primero que has de hacer es saber diferenciar entre filtros y segmentos. Parecen lo mismo, pero son diferentes. Mediante los filtros, lo que hacemos es seleccionar unos datos según unos parámetros que definimos y descartamos otros. Mediante los segmentos, lo que hago es filtrar la información, pero solo de forma temporal, teniendo en cuenta los datos que tiene ya Analytics. Los filtros pueden consultar información en este caso concreto, pero luego puedo volver a toda la información completa siempre que quiera.
Veamos cómo se comporta cada uno dentro de Analytics. Dentro de cada cuenta de Analytics pueden existir diferentes usuarios. Cada uno puede tener diferentes propiedades en la cuenta y cada uno puede configurarse con diferentes vistas de los datos. Puedo filtrar qué datos veo en cada una de las vistas, lo cual es algo trabajoso. O simplemente puedo hacer una sola vista en la que filtre datos que realmente nunca me interese ver. El primer filtro en este aspecto sería, por ejemplo, que dejara de aparecer todo el tráfico que generamos nosotros mismos. Es decir, quitar nuestras propias visitas. De esta forma, los datos de visitas que hago yo mismo o las IPs que yo considero no aparecen en mi vista general. Los spammers dejan mensajes en los resultados de analítica y confunden nuestro tráfico real. Es importante también que sepamos identificar este tráfico irreal y fraudulento y lo filtremos. Veamos otros filtros que pueden ser interesantes. El primero puede ser que me filtre el tráfico que proviene exclusivamente de un canal concreto, por ejemplo, de un dominio particular o subdominios donde he puesto una campaña de publicidad concreta. Otro ejemplo es filtrar el tráfico que recibe una parte específica de nuestra web. Por ejemplo, podemos crear diferentes vistas para analizar por separado el tráfico que recibe el blog, o el tráfico que recibe la página de nosotros, o el tráfico que reciben los descargables en PDF que ofrecemos a los clientes, para analizar diferentes estrategias en función de cada uno de los objetivos. Puedo filtrar también, por ejemplo, el tráfico que recibo de cada determinado país o idioma, para ver dónde recibo más visitas de cada uno de los países donde está la empresa. Vistos los filtros y para qué pueden servirme, vamos a ver ahora algunos segmentos que me pueden ser útiles en mi estrategia de marketing digital. La gracia de los segmentos es precisamente analizar cómo se comportan diferentes tipos de audiencia. En función a mi análisis podré saber exactamente cómo enfocarme a cada tipo de público. Los segmentos también pueden servir para analizar cómo interactúan diferentes segmentos entre sí y comparar para observar sus diferencias de comportamiento. Si desde el panel de audiencia doy al botón Nuevo segmento, me aparecerán diversos tipos de segmentos ya definidos, que por norma general son los que voy a necesitar. Por ejemplo, aquí podéis ver segmentos como hizo una compra, buscó en el sitio, sesiones con transacciones o sesiones con rebote, entre otros. Puedo elegir hasta 4 segmentos para verlos en mi vista. Puedo crear también mis propios segmentos personalizados, teniendo en cuenta 4 factores. Por una parte están las condiciones. En esta parte escojo usuarios o sesiones y le digo a Analytics que quiero que me los muestre solo si cumplen tal o cual factor. Por ejemplo, usuarios que provengan de una determinada campaña que he hecho en redes sociales y que además han visitado determinada página. También puedes crear segmentos según secuencias, es decir, usuarios que hayan realizado una determinada ruta de navegación dentro de la página, determinando cuál es la página en la que quieres que empiecen. Una vez hayas entendido cómo utilizar los segmentos para que te ayuden a crear contexto en tus datos, podrás hacer sugerencias con muchísimo más sentido. No te olvides nunca de los objetivos que tienes finalmente y pronto los datos te dirán todo lo que tienes que saber. Para manejar mejor toda información que nos proporciona esta herramienta, lo primero que has de hacer es saber diferenciar entre filtros y segmentos. Parecen lo mismo, pero son diferentes. Mediante los filtros, lo que hacemos es seleccionar unos datos según unos parámetros que definimos y descartamos otros. Mediante los segmentos, lo que hago es filtrar la información, pero solo de forma temporal, teniendo en cuenta los datos que tiene ya Analytics. Los filtros pueden consultar información en este caso concreto, pero luego puedo volver a toda la información completa siempre que quiera. Veamos cómo se comporta cada uno dentro de Analytics. Dentro de cada cuenta de Analytics pueden existir diferentes usuarios. Cada uno puede tener diferentes propiedades en la cuenta y cada uno puede configurarse con diferentes vistas de los datos. Puedo filtrar qué datos veo en cada una de las vistas, lo cual es algo trabajoso. O simplemente puedo hacer una sola vista en la que filtre datos que realmente nunca me interese ver. El primer filtro en este aspecto sería, por ejemplo, que dejara de aparecer todo el tráfico que generamos nosotros mismos. Es decir, quitar nuestras propias visitas. De esta forma, los datos de visitas que hago yo mismo o las IPs que yo considero no aparecen en mi vista general.
Los spammers dejan mensajes en los resultados de analítica y confunden nuestro tráfico real. Es importante también que sepamos identificar este tráfico irreal y fraudulento y lo filtremos. Veamos otros filtros que pueden ser interesantes. El primero puede ser que me filtre el tráfico que proviene exclusivamente de un canal concreto, por ejemplo, de un dominio particular o subdominios donde he puesto una campaña de publicidad concreta. Otro ejemplo es filtrar el tráfico que recibe una parte específica de nuestra web. Por ejemplo, podemos crear diferentes vistas para analizar por separado el tráfico que recibe el blog, o el tráfico que recibe la página de nosotros, o el tráfico que reciben los descargables en PDF que ofrecemos a los clientes, para analizar diferentes estrategias en función de cada uno de los objetivos. Puedo filtrar también, por ejemplo, el tráfico que recibo de cada determinado país o idioma, para ver dónde recibo más visitas de cada uno de los países donde está la empresa. Vistos los filtros y para qué pueden servirme, vamos a ver ahora algunos segmentos que me pueden ser útiles en mi estrategia de marketing digital. La gracia de los segmentos es precisamente analizar cómo se comportan diferentes tipos de audiencia. En función a mi análisis podré saber exactamente cómo enfocarme a cada tipo de público. Los segmentos también pueden servir para analizar cómo interactúan diferentes segmentos entre sí y comparar para observar sus diferencias de comportamiento. Si desde el panel de audiencia doy al botón Nuevo segmento, me aparecerán diversos tipos de segmentos ya definidos, que por norma general son los que voy a necesitar. Por ejemplo, aquí podéis ver segmentos como hizo una compra, buscó en el sitio, sesiones con transacciones o sesiones con rebote, entre otros. Puedo elegir hasta 4 segmentos para verlos en mi vista. Puedo crear también mis propios segmentos personalizados, teniendo en cuenta 4 factores. Por una parte están las condiciones. En esta parte escojo usuarios o sesiones y le digo a Analytics que quiero que me los muestre solo si cumplen tal o cual factor. Por ejemplo, usuarios que provengan de una determinada campaña que he hecho en redes sociales y que además han visitado determinada página. También puedes crear segmentos según secuencias, es decir, usuarios que hayan realizado una determinada ruta de navegación dentro de la página, determinando cuál es la página en la que quieres que empiecen. Una vez hayas entendido cómo utilizar los segmentos para que te ayuden a crear contexto en tus datos, podrás hacer sugerencias con muchísimo más sentido. No te olvides nunca de los objetivos que tienes finalmente y pronto los datos te dirán todo lo que tienes que saber.